hasta el verso número 11, gloria al Señor, aleluya, santo es Dios. Primera de Corintios capítulo 12 y versos 7 al 12, aleluya, y cuando todos lo tengan, mi amado hermano, me confirman con un amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Esperemos un momento más que todos lo tengamos, gloria a Dios, aleluya. Y si todos lo tenemos, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la iglesia del Señor. Dice, amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Aleluya. Bendita es su palabra y que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Mi amado hermano, ya hemos orado, ya hemos, aleluya, clamado por la enseñanza, aleluya, por cada uno de nosotros. Así que le invito a que esté sentado, mi hermano, aleluya, y que el Señor añada bendición a su palabra, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En la enseñanza, aleluya, pasada estuvimos viendo, gloria al Señor, una introducción acerca de los dones espirituales y de su importancia, mi amado hermano, en cada una de nuestras vidas. De lo crucial que resulta ser, aleluya, que cada uno de nosotros le dé a Dios multiplicado el 100 por 1 todo lo que Él nos ha dado con respecto a los dones de su Santo Espíritu, aleluya, que Él ha puesto en nosotros. Recordemos para qué son los dones del Espíritu Santo: para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Recordemos, aleluya, a manera de recordatorio, que el Señor, aleluya, manda a un siervo inútil a las tinieblas de afuera por no haberle dado multiplicado aquel don que Él le dio. Amén. O sea, que sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, sean 10, los dones del Espíritu que Dios nos da a nosotros, tenemos la obligación de desarrollarlo, porque para eso estamos en esta tierra nosotros. Amén. Gloria al Señor de la gloria que vive para siempre. Aleluya. En el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, nosotros encontramos allí, mi amado hermano, 9 dones que describe el apóstol San Pablo, 9 dones del Espíritu Santo. Estuvimos haciendo un preámbulo de esto en la clase pasada. Amén. Más sin embargo, la Biblia nos enseña que no son estos los únicos dones del Espíritu, aleluya, que da el Señor, que da el Espíritu Santo, gloria a Dios. Muchos creyentes, muchos predicadores hoy en día cometen el error de enseñar que hay 9 dones espirituales. Incluso yo he escuchado a predicadores, pastores, líderes decir: yo tengo los 9 dones del Espíritu. Bueno, parece que no lo tienen muy bien desarrollado, por lo menos el don de ciencia, porque la Biblia nos enseña que son 9 dones del Espíritu, sino que Pablo está haciendo alusión a 9 dones aquí. Amén. Quiero que vayan conmigo ya al libro de Romanos, en su capítulo número 12, aleluya, y en su verso número 6 en adelante, para que vayamos nosotros entendiendo. Hoy vamos a estudiar, aleluya, algunos de los dones espirituales que vemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Sin embargo, vemos en Romanos algo que nos dice el apóstol San Pablo, para poder entender, aleluya, antes de entrar a esos dones, ¿por qué digo, aleluya, que no son 9 los únicos dones del Espíritu Santo? Amén. Dice en el verso 6, el libro de Romanos: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Encontramos el don de profecía en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, amén. Pero luego dice en el verso 7 el apóstol Pablo: o si de servicio, en servir. O sea, que hay un don que es don de servicio, amén, el cual no encontramos en 1 de Corintios capítulo 12. Y sigue diciendo Pablo: o el que enseña en la enseñanza. O sea, que hay
dones de enseñanza también en la iglesia de Cristo. Amén. O el que exhorta en la exhortación. Verso 8. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿por qué lo llevo a este pasaje? Para que nosotros podamos ver que no son los dones del Espíritu Santo 9 únicamente. Y aparte de esto, la Biblia nos muestra otros dones que vamos a estudiar en próximas enseñanzas. Amén. Que vemos en otras partes de la Biblia. Pero solamente fui ese pasaje para que entendamos, aleluya, que son muchos los dones del Espíritu Santo. Él no es limitado. Amén. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Aleluya. Vamos a pasar estudiando, mi amado hermano, primeramente los dones del Espíritu Santo que nosotros vemos descrito en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Amén. Hasta donde el tiempo nos dé, nosotros vamos a ir viendo en cada enseñanza, aleluya, cada don. Si en una enseñanza podemos ver dos, pues dos vemos. Si podemos ver tres, vemos tres. O hasta donde el Señor nos lleve. Amén. Y luego de terminar estos 9 dones del Espíritu Santo, vamos entonces a estudiar los restos de los dones del Espíritu Santo, lo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, otros dones del Espíritu Santo que encontramos en el libro de los Hechos, aleluya, y vamos a ir viendo uno por uno, gloria al Señor. Y usted se va a ver reflejado, aleluya, y va a ver qué dones Dios le ha dado a usted, qué dones ha desarrollado, qué dones no ha desarrollado de los dones que el Señor le ha dado a usted, para usted desarrollarlo y darle multiplicado al 100 por 1 y la iglesia de Cristo sea edificada, porque esa es la función de los dones del Espíritu, edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pablo comienza hablando acerca, aleluya, del don de sabiduría. Dice el apóstol San Pablo, aleluya, en el verso 7 del capítulo 12 del libro que estamos viendo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escucha, ¿para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho. Amén. Para que la iglesia tome provecho, tome buena parte. Amén. Tome buen alimento del don espiritual que Dios puso en usted. Amén. Gloria al Señor. Como dice el apóstol San Pedro, gloria a Dios, que cada uno, aleluya, según el don que se le ha dado, aleluya, repártalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, gloria al Señor. Para que la iglesia aproveche los dones que nosotros tenemos, porque los que me han sido dados a mí, no le han sido dados quizás al que está a mi lado. Y el que está a mi lado, los que le han sido dados no me han sido dados a mí. Nos edificamos uno a otro. Amén, gloria al Señor, siendo la iglesia un cuerpo. Y Pablo comienza diciendo en el verso 8, pone Pablo, por ejemplo, a alguien, a un creyente determinado, y dice Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y continúa, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Porque hablo de dos dones. Voy a pasar a detallar qué es el don de sabiduría y qué es el don de ciencia. No quiero separarlo, aleluya, independientemente de que Pablo muestra que a uno se le da don de sabiduría y a otro se le da don de ciencia, mi amado hermano, porque son dos dones espirituales que coaccionan, son dos dones espirituales que van de la mano. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice Daniel, aleluya, en el capítulo 6, en el verso 21, que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dice que Él le da sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos. O sea, que Daniel está hablando aquí de dos cosas por el Espíritu Santo. Daniel está hablando aquí que Dios da sabiduría y Dios da ciencia. Entonces entendemos que la sabiduría no es lo mismo que la ciencia. Entendemos que son, aleluya, dos atributos, como estudiamos que son los dones del Espíritu, aleluya, que están uno independiente del otro. Amén. Aunque muchos lo tienden a confundir. Pero, ¿de qué sabiduría y de qué ciencia es la que está hablando Daniel? Primero vamos a entrar en detalle, aleluya, qué sabiduría y qué ciencia nos habla la Biblia. Amén, gloria al Señor. Cuando el Señor nos habla a nosotros de la ciencia, no nos está hablando a nosotros de la ciencia, aleluya, para manejar cuestiones seculares. No nos está hablando a nosotros de la ciencia, aleluya, que enseña al mundo la cosmonáutica, o que enseña al mundo la matemática, o que enseña al mundo la física o la química. Amén.
sino que nos está hablando a nosotros el Espíritu Santo acerca de la ciencia de Dios. El apóstol San Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo y en su capítulo 6, el verso 20 y el verso 21, le dice Pablo a Timoteo, aleluya, que no se mezcle, aleluya, con las conversaciones vanas, aleluya, y con las conversaciones vanas basadas en la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Amén. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, aleluya, que hay una ciencia que el hombre llama ciencia, pero que es una falsa ciencia. Dice Pablo, la falsamente llamada ciencia, la cual muchos cristianos profesaron apartándose de la fe. Amén. Entonces entendemos que esta ciencia de la que está hablando Pablo es esta ciencia, mi amado hermano, que habla de la naturaleza, esta ciencia que habla de las cuestiones físicas, esta ciencia que habla de la mecánica, esta ciencia que habla de la medicina, todas estas cosas las cuales son necesarias para la vida del hombre y para el desarrollo en la sociedad, pero sin embargo no tiene nada que ver con la ciencia de Dios para el crecimiento del creyente. No tiene nada que ver con la ciencia que habla Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Incluso el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que se aparte de las conversaciones acerca de esa supuesta ciencia que los hombres dicen, que lo edifican, que los hombres dicen que los perfeccionan y los hacen hombres de bien. Amén. Gloria al Señor, que vive para siempre. Entonces, aquí el apóstol San Pablo nos está haciendo entender que hay una ciencia verdadera, que es la ciencia que viene del cielo, que es la ciencia, mi amado hermano, que edifica nuestra vida espiritual y que es la ciencia que nos prepara morada en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Antes de entrar a detallar específicamente acerca del don de ciencia, aleluya, y acerca del don de sabiduría, voy a explicar, aleluya, qué hace, aleluya, la ciencia en nosotros, porque explico algo, independientemente, mi hermano, de que a uno el Espíritu Santo le dé don de sabiduría, todos nosotros tenemos que tener sabiduría. Amén. Solo que en uno hay un don especial, hay un don específico que le va a permitir a través de ese don edificar al pueblo en ciertas áreas. Amén, gloria al Señor. Así pasa con todos los dones. Dice el proverbista, Proverbios capítulo 24 y versos 3 y 4. Dice el proverbista allí: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿De qué está hablando el proverbista aquí? El proverbista aquí está hablando, aleluya, de una casa que es necesario que sea edificada. Amén. Y para que la casa que habla el proverbista, aleluya, sea edificada, él dice que son necesarias tres cosas. Una cosa que edifica la casa es la sabiduría que Dios le da a aquel que cree en Él y teme a su palabra. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. Cuando el proverbista está hablando de una casa, está hablando aquí de dos cosas. De nuestra casa espiritual. El apóstol Pablo en una ocasión, el apóstol Pedro, perdón, en una ocasión dice, aleluya, que nosotros también edifiquemos nuestra casa espiritual como sacerdocio santo. Amén. Entonces la Biblia nos hace entender a nosotros que cada uno de nosotros es una casa espiritual. Amén. Y de esto habla el proverbista, pero no solamente que él habla de nuestra casa espiritual, sino que él habla también de nuestras casas en los cielos. Recordemos que Cristo dijo que Él fue al reino de los cielos a preparar morada para cada uno de nosotros. Amén. Para luego venir a buscarnos y llevarnos a vivir con Él. O sea, que en el cielo, mi amado hermano, cada uno de nosotros tiene una casa. Dice que en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Por tanto, que las casas en el cielo son independientes para cada uno. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí el proverbista nos está hablando de estas dos cosas, de nuestra casa espiritual, aleluya, que nosotros tenemos aquí en nosotros, en nuestra vida en la tierra, antes de pasar al cielo. Nos está hablando de nuestras casas en los cielos. La única forma de que la casa de un creyente, tanto espiritual como en el cielo, sea edificada es a través de la sabiduría que da Dios. Amén. ¿Qué es sabiduría, mi amado hermano? Gloria al nombre del Señor. La sabiduría que Dios da,
con respeto ya no a la sabiduría del hombre, gloria al nombre del Señor, sino con respeto, me refiero no con respeto a la sabiduría que da todos los creyentes, sino como don espiritual, gloria al nombre del Señor. Es aquella palabra, la palabra de sabiduría que da el Espíritu Santo, es aquella palabra que hace, aleluya, transmitir al creyente las palabras de la Biblia, que hace al predicador transmitir y hacer entender al pueblo las palabras para edificación, amén, y que hace entender al pueblo las palabras de Dios y hace discernir al pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios, amén, gloria al Señor. El Espíritu Santo, mi amado hermano, cuando Él llega a nuestras vidas, cuando un creyente es bautizado con el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él viene, aleluya, para redarguir y guiarnos a toda justicia y verdad. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué es la verdad? Cuando Cristo viene, cuando Cristo dice, Él os guiará a toda la verdad. Aleluya, Cristo nos está hablando de la palabra de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Cristo es el verbo de Dios. O sea, la palabra hecha carne, el verbo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos guía siempre a la palabra de Dios, a hacerla, a ponerla por obra. Cuando un creyente es bautizado por el Espíritu Santo, aunque no tenga conocimiento de la palabra, aleluya, cuando va a hacer una obra, cuando va a hacer algo, si está bien o está mal, y ese creyente está lleno del Espíritu y está encendido en el fuego del Espíritu, el Espíritu Santo le redarguye, aleluya, acerca de lo que va a hacer si está mal. Amén. El Espíritu Santo le hace ver que está bien o está mal. Amén, gloria al Señor. Y esto es sabiduría, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Gloria al Señor. Pero sin embargo, la sabiduría como don espiritual es el don que nos da Dios para nosotros poder entender por medio de su palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. Gloria al Señor. Independientemente de que el Espíritu redarguya o no aquel al cual Dios le dio el don de sabiduría, aquel que tiene don de sabiduría, mi amado hermano, puede discernir por medio de la Biblia lo que a Dios le agrada. Amén. Hay personas que necesitan que el Espíritu Santo se lo diga. Hay personas que necesitan que el Espíritu Santo les redarguya y les haga sentir mal acerca de algún asunto que van a ejecutar si no le agrada a Dios. Pero sin embargo, hay creyentes sobre los cuales Dios puso don de sabiduría para enseñar al pueblo, para edificar a la iglesia de Cristo, que aún sin sentir el redarguir del Espíritu Santo, Él puede discernir entre lo santo y lo profano y lo bueno y lo malo. Y puede transmitirle al pueblo las palabras que Dios habla. Puede transmitirle al pueblo el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Un ejemplo de un hombre al cual Dios le dio don de sabiduría fue el apóstol San Pablo. Aleluya. Y por medio de ese don de sabiduría, Pablo escribe las cartas. Dice el apóstol Pedro, aleluya, en su segunda carta, en el capítulo número 3 y versos 15 al 16, aleluya, dice allí el apóstol San Pedro, hablando de Pablo, dice Pedro allí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, que el apóstol San Pablo escribía por medio del don espiritual que se llama palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría le enseña al pueblo la verdad de Dios. Esta palabra de sabiduría, aleluya, es utilizada por aquel que tiene el don de sabiduría para transmitir el mensaje de Dios. Amén. Dios me puede dar un mensaje a mí. Sin embargo, yo no saber transmitirlo, yo no saber hablarlo, pero el don de sabiduría me hace transmitirlo al pueblo, entonces el pueblo es edificado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquel que tiene don de sabiduría, mi amado hermano, le enseña al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. El Espíritu Santo te puede redarguir acerca de ciertas cosas, pero hay otras cosas que tú tienes que conocerlas por su palabra. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Amén. Yo veo que hay personas que le preguntan a Dios, aleluya, acerca de un asunto. Dime, Señor, si esto es bueno o esto es malo, cuando ya está escrito en su palabra. Entonces tú tienes que conocerlo por su palabra. Amén. Entonces, para eso está puesto aquel a quien Dios le dio aquel don de sabiduría, para enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, para enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo.
el profeta Ezequiel, aleluya, el Espíritu Santo hablando por su boca en Ezequiel capítulo 44 y verso 23, hablaba acerca de los sacerdotes en aquel tiempo. Pero sin embargo Ezequiel aquí está dando una profecía, y Ezequiel dice lo que acontecerá en el fin de los tiempos con un remanente que iba a quedar, con un remanente refiriéndose a los pastores fieles, a los pocos pastores fieles que quedan hoy, a los pocos líderes, predicadores fieles que quedan hoy. Y allí el Espíritu habla por boca del profeta Ezequiel y dice que estos predicadores, aleluya, o maestros, o evangelistas, o pastores, o profetas, van a enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y van a enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, por medio de esta palabra nosotros entendemos que el pueblo necesita ser enseñado en diferenciar. El pueblo necesita ser enseñado a hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. El pueblo necesita ser enseñado a discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Cuando vemos esta palabra, entendemos que el Espíritu Santo, porque Él respeta los dones que Él da, entendemos que el Espíritu Santo no nos va a decir absolutamente todas las cosas, porque para eso Él puso un cuerpo. Amén. Y en ese cuerpo están las manos, en ese cuerpo están las piernas, en ese cuerpo está la nariz, está el oído. Entonces, cada uno de esos miembros del cuerpo Él lo va a utilizar para enseñarnos unos a otros. Amén. Y el don de sabiduría es dado a aquel predicador, ya sea maestro, ya sea pastor, ya sea evangelista, mi amado hermano, para transmitirle al pueblo la verdad de Dios y para hacerlo diferenciar entre lo santo y lo profano, y entre lo bueno y lo malo. Amén. El don de sabiduría, mi amado hermano, no necesariamente, no obligatoriamente, aleluya, Dios se lo da a un pastor. Los dones, independientemente de que Dios no los son irrevocables, como bien lo enseñamos, nosotros tenemos que buscarlo. Yo he visto pastores que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Allí no hay sabiduría, allí no hay discernimiento espiritual, allí no hay sabiduría de Dios. Amén, gloria al Señor. Si es que Dios le ha dado un don de sabiduría, no lo ha desarrollado ni ha hecho nada con él. Amén. Sino que tiene que venir alguien de afuera y enseñarle, tiene que venir alguien y decirle, aleluya. ¿Por qué? Porque o no ha desarrollado el don, mi amado hermano, o simplemente no tiene el don de sabiduría. El Espíritu Santo no se lo ha dado. El Espíritu Santo quizás le habrá dado otros dones. Amén. O sea que el don no es inherente al llamado, aleluya, específicamente de pastor. Incluso yo he visto maestros que no tienen don de sabiduría. Ahora que yo explique el don de ciencia, te voy a entender por qué. Aleluya. Ahí yo he visto maestros con un don de ciencia bien desarrollado y bien profundo, mi amado hermano, pero sin embargo no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Sin embargo no saben enseñar al pueblo la justicia de Dios. ¿Qué es el don de ciencia? Para entrar en este detalle, el don de ciencia, mi amado hermano, es el entendimiento profundo que usted pueda tener de la palabra del Señor. El don de ciencia se refiere a cuando usted lee un texto bíblico o usted lee una cita bíblica, no solamente de un texto, aleluya, y eso resulta ser, que usted está leyendo, resulta ser complicado de entender, como dice el apóstol Pedro, aleluya, en el capítulo 3 de segundo de Pedro que estuvimos leyendo. Pero en el verso 16 dice el apóstol Pedro que en estas epístolas que el apóstol San Pablo escribe, en casi todas estas epístolas habla de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Amén. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice Pedro, aleluya, para su propia perdición. Entonces, hay escritura, según esta palabra, que es difícil de entender. Hay escritura que es complicada de entender. Amén. Entonces, esta escritura que es complicada de entender, Dios puso un don de ciencia en las iglesias. Dios puso personas sobre el cual Él deposita un don de ciencia para revelar los misterios, para revelar los secretos ocultos, para revelar la profundidad de lo que dicen los textos complicados que nosotros no podemos entender así sencillamente de leerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el don de ciencia se refiere a aquello que va más allá
¿Dónde nos enseña esto la palabra del Señor? Bueno, el salmista en una ocasión le pedía en oración al Señor que le abriera sus ojos, Salmo 119, y verso 18, dice el salmista, le dice el salmista a Dios: abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Bueno, aquí estamos hablando de un hombre, no de un impío. El salmista, me refiero, no estamos hablando de un pecador, estamos hablando de un hombre que tiene temor de Dios. Estamos hablando de un hombre que conoce a Dios. Estamos hablando de un hombre que conoce los mandamientos de Dios y que conoce la palabra del Señor. Amén. Y que vive para Dios. Sin embargo, este hombre le dice a Dios: abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. ¿Qué se refiere el salmista cuando dice tu ley? Se refiere a la palabra escrita, se refiere a la palabra que Dios ha dejado, que escribió Moisés primeramente en el Pentateuco, aleluya, y que se siguió escribiendo después en los libros de Josué, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, etc. Entonces, aleluya, el salmista está diciendo que le abra los ojos. ¿Por qué está diciendo el salmista esto? Bueno, entendemos que si yo le digo a alguien que me abra los ojos es porque mis ojos están cerrados. Amén. Si no, no le digo que los abra. Entonces, ¿en qué sentido el salmista dice tener en los ojos cerrados? En el sentido que había porciones de la escritura que él no la entendía. En el sentido que hay maravillas profundas en la escritura que él no la entendía, aunque la leyera una y otra vez. Entonces, el don de ciencia hace entender los secretos ocultos de la palabra. El don de ciencia hace entender, aleluya, las revelaciones profundas, los misterios. Mire el libro que estamos leyendo, 1 Corintios 3:12, en el capítulo número 13, cuando Pablo habla acerca del amor, Pablo hace alusión a varios dones. Pablo, después que enseña estos 9 dones en el capítulo 12, luego en el capítulo 13, él le dice a la iglesia que el camino más excelente que todos los dones es el amor. Pero en los versos del 1 al 3, el apóstol Pablo hace referencia, toca algunos dones. Y el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, esto es un don espiritual, el don de lengua, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo compara aquí un don con el amor, y dice que el amor es más importante que ese don. Y él sigue mencionando dones, y dice en el verso 2: si tuviese profecía, este es otro don, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, este es otro don. Y si tuviese toda la fe, otro don, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero deténgase ya en el verso 2 lo que dice Pablo. Dice: si entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea, que el don de ciencia tiene que ver con entender los misterios de Dios. Amén. ¿Está entendiendo, mi amado hermano? El don de ciencia tiene que ver con ver lo profundo, con ver lo oculto. Son, aleluya, una persona que tiene don de ciencia, Dios le ha abierto los ojos. Y voy a detenerme aquí un momento para explicar algo. No quiere decir que los que no tienen don de ciencia, sus ojos están cerrados. No, gloria al nombre del Señor, sino en el sentido de entender ciertas porciones de la escritura, en el sentido de entender, aleluya, escrituras, como bien dice el apóstol Pedro, difíciles de entender. Dios le abre los ojos específicamente para poder entender a aquel que tiene don de ciencia. Aquel que tiene don de ciencia conoce la ciencia de Dios de una manera mucho más profunda. Amén. Pero sin embargo, el don de sabiduría hace explicar la ciencia profunda. Amén, gloria al Señor. Yo puedo tener don de ciencia, yo puedo entender la palabra, yo puedo ver los misterios, Dios me puede revelar los misterios ocultos, pero si no tengo don de sabiduría, mi amado hermano, no sé expresarme al pueblo. Si no tengo don de sabiduría, no sé enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Yo he visto predicadores, aleluya, que Dios, sobre los cuales Dios ha depositado don de ciencia, maestros y evangelistas sobre los cuales Dios ha depositado don de ciencia. Y estos predicadores, mi amado hermano, yo he visto que ellos pueden coger un texto y darle el entendimiento profundo, oculto, el entendimiento misterioso que tiene ese texto, que un creyente sin el don de ciencia no puede ver, no puede mirar con sus ojos como es tan normal. Amén.
Pero sin embargo, aunque aquel predicador tiene don de ciencia, lo he visto enseñar errores ya referente a la doctrina, por ejemplo, a la santidad. Y a lo bueno resultan ellos llamándole malo, y a lo malo ellos vienen llamándole bueno. Sin embargo, tienen don de ciencia. ¿Pero por qué? Aleluya. A los buenos le llaman malo y a los buenos malo, porque no hay don de sabiduría, o porque no lo han desarrollado, sino que solamente se han concentrado. Hay gente, hay predicadores, mi hermano, y esto es un error, que se concentran tanto en descubrir quién es el anticristo. Se concentran tanto en descubrir, aleluya, cuándo va a venir el Señor, o quiénes se van a quedar o quiénes se van a ir, que se concentran tanto en descubrir y hacer entender cómo se forman los Illuminati y el trabajo de los Illuminati en el mundo. Se concentran tanto en estas cuestiones teológicas, escatológicas, aleluya, pero sin embargo, a la hora de discernir entre los santos y los profanos, usted ve que son unos mundanos, y eso le enseñan al pueblo. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Yo puedo conocer toda la ciencia del mundo, pero si no tengo temor de Dios, soy un necio. No hay sabiduría en mí. Amén. Entonces, mi amado hermano, el don de ciencia hace entender los misterios ocultos, los secretos ocultos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay creyentes que no respetan los dones espirituales. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Hay creyentes a quien Dios le da don de ciencia, aleluya, y Dios les revela cuestiones acerca de determinadas palabras, de determinados textos, y cuando lo explican a otro, yo he visto esto y lo digo por mí mismo, otra persona le dice, no, esa es tu interpretación de la palabra, esa no es su interpretación de la palabra. Esa es la revelación del misterio que Dios le ha dado, porque Dios puso un don de ciencia en esa persona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A mí en una ocasión, mi amado hermano, y lo pongo como ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí. El don de ciencia, el don de sabiduría, y ningún don puede usarse para algo personal. Amén. Los dones son única y exclusivamente para edificar al pueblo. Una persona que tiene don de ciencia no puede utilizar lo que Dios le ha dado, aleluya, para entender cómo funciona una máquina en una fábrica. No es para eso, sino es para la palabra, para la edificación del pueblo. Los dones espirituales, dice, son exclusivamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Yo viví esto personalmente. Aleluya. En una ocasión yo tuve un sueño, mi amado hermano, hace ya unos 3-4 años atrás yo tuve un sueño. Y en este sueño yo veía a un evangelista de la iglesia donde yo estaba en ese momento. Aleluya, que él venía hacia mí y él me ponía las manos encima y él comenzó a hablar en lengua, y el Espíritu lo tomó de una forma muy poderosa y comenzamos los dos a hablar en lengua, y él me ponía las manos encima hablando en lengua, y esta fue la única vez en que yo escuché la voz de Dios audible, la única vez que la he escuchado hasta el momento, pero no fue despierto, fue soñando. Yo sé que fue Dios, porque mi amado hermano, es inconfundible su voz. Usted me preguntará, bueno, y si tú no lo habías oído antes, ¿cómo tú sabes que es Él? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del hombre conoce a su dueño que lo creó. Amén. Entonces Él es inconfundible. Él es, aleluya, cuando Juan escuchó la voz de Dios allí en el libro del Apocalipsis, él supo enseguida que era la voz de Dios. Él se sabe cuando Dios te habla. Y en aquel momento, cuando aquel evangelista me ponía las manos y hablaba en lengua, y hablamos en lengua los dos, el Señor le dijo repetidamente en más de una ocasión, unge a mi hijo. Y hablaba como una voz de trompeta, era una voz que hacía eco y retumbaba como cuando algo hace eco en las paredes y retumba. Era una voz muy poderosa y muy potente, y en varias ocasiones se lo repitió, unge a mi hijo. Bueno, el sueño allí quedó, pero sin embargo varios meses después aconteció que en la iglesia este evangelista, él predicó y el Espíritu lo tomó de una forma muy poderosa, y al final de la predicación él hace un llamado, aleluya, y yo paso adelante al altar para que oren por mí, y en lo que yo había soñado, exactamente lo que yo había soñado allí en ese momento se cumplió. Dios me lo reveló tiempo atrás,
Y en aquel momento el evangelista hace lo mismo que aconteció en el Señor, me pone las manos, comienza a hablar en lengua, yo comienzo a hablar en lengua también, aleluya, y Dios le da algo para mí, y Dios le habla a él, y el evangelista me dice, yo tengo para ti en esta noche algo especial, yo tengo para ti un espíritu de sabiduría y de ciencia, pero para que lo uses en mi obra, no para tus asuntos personales. Amén. Allí me fue dado a mí oficialmente el don de sabiduría y el don de ciencia. Yo lo digo por mí, aleluya. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque yo viví como Dios me habló a mí y me dijo, esto no es para asuntos personales, esto no es para algo que tú tengas una necesidad. Entonces, cuando un predicador, aleluya, independientemente de que Dios le haya dado el don, que le haya dado ciencia, sabiduría, profecía, aleluya, tiene por ejemplo una necesidad económica y está buscando que lo inviten en una iglesia a predicar, está buscando que lo inviten en una campaña para suplir su necesidad económica con las ofrendas, está utilizando los dones que Dios le dio para uso personal. Amén. Y los dones del Espíritu Santo no son para uso personal, son para edificar el cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Santo es el Señor. Los dones del Espíritu Santo en muchas ocasiones Dios lo da sin imposición de mano. Amén. Sin embargo, Pablo dice a Timoteo que Pablo le dio a Timoteo, Dios le dio a Timoteo dones por medio de la imposición de las manos, aleluya, por medio del apóstol San Pablo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el don de ciencia, vamos a ver a alguien en la Biblia antes de pasar al siguiente, aleluya, que Dios le dio un don de ciencia y Dios le mostró misterios, secretos tremendos, secretos ocultos y cosas que en el fin de los tiempos iban a acontecer. ¿Por qué voy a mencionar este caso, mi amado hermano? Porque independientemente de que Dios le dé a alguien don de sabiduría, independientemente de que Dios le dé a alguien don de ciencia, eso no lo hace salvo. Puede ser un impío y tener el don de ciencia. Puede ser un impío y estar hablando la ciencia de Dios. Puede ser un sinvergüenza. Escuche bien, puede ser un aprovechado y estar hablando la ciencia, los misterios que Dios le muestra. ¿Dónde vemos nosotros esto en la Biblia? Habla la Biblia acerca de un profeta que se diferencia al resto de todos los profetas habidos y por haber en la Biblia. Cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca del profeta Balaam, un hombre que se vendió y él prefirió el premio de la maldad. Aleluya. Dice la Biblia acerca de Balaam, vaya allí al libro de Números, y en su capítulo número 24 y versos 15 al 16. El profeta Balaam, aleluya, Dios le mostraba las cosas que iban a acontecer en el fin de los tiempos. Dios le daba revelaciones de las cosas que él, le dio revelaciones acerca de todas las cosas que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Y el profeta Balaam, aleluya, no era cualquier profeta. Yo he escuchado predicadores y he estado en enseñanza en que han dicho de que el profeta Balaam es un falso profeta. Balaam no es un falso profeta. Balaam se vendió. Balaam amó el premio de la maldad. Balaam amó la iniquidad, pero no era falso profeta. Sus profecías no son falsas. Las profecías de Balaam se han venido cumpliendo y se cumplen hasta el final de los tiempos. Amén, gloria al Señor. Y cuando Balac estaba tratando de comprar a Balaam para que maldijere al pueblo de Israel, aleluya, después de 3 ocasiones en que Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no se lo permitió. Amén. Dice número 24 y verso 15. Hace una descripción de lo que Dios le había dado a Balaam. Dice el verso 15 y el verso 16. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová. Lea bien. Y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero de ojos abiertos. Entonces, era un profeta cualquiera Balaam.
Balaam no era un profeta cualquiera. Balaam era un hombre que tenía los ojos abiertos para entender la ciencia de Dios. Balaam era un hombre que conoció la ciencia del Altísimo como no la conoció nadie. Por eso es que, aleluya, Moisés cuando habla de él, Moisés es el que escribe este libro, Moisés se refiere así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está haciendo escribir así. Amén. El Espíritu Santo es el que le da a los profetas para escribir. Aleluya. Y se refiere a Balaam no como cualquier profeta, sino de un hombre que Dios le había dado ciencia, conocía los misterios, los secretos profundos y ocultos. Balaam sabía en qué el pueblo podía pecar y por qué, aleluya, eso constituye un pecado. En muchas ocasiones usted, aleluya, a usted alguien le dice, esto es pecado. Y usted, aleluya, lo cree, y porque lo dice la Biblia y se lo dice a alguien, y usted lo cree y lo pone por obra. Pero escuche bien, sin embargo, en muchas ocasiones usted no sabe por qué eso es pecado, ni conoce la profundidad del asunto. Usted lo único que sabe es que es pecado y se aparta de allí. Eso es sabiduría. Amén. Pero sin embargo, cuando usted sabe por qué eso es pecado, usted sabe los misterios, lo profundo, lo escondido, lo escurridizo, como sabía este hombre, aleluya, allí hay ciencia. Entonces, Balaam sabía exactamente en qué el pueblo de Israel podía pecar ante Dios. Balaam no vendió al pueblo de Israel a la manera de maldecirlo, no lo maldijo aunque quería hacerlo. Amén, porque Dios le dijo, no vayas. Sin embargo, Balaam le siguió insistiendo a Dios. O sea que en su corazón estaba el deseo de ir y maldecir, pero no pudo maldecir. Pero ¿en qué fue lo que pecó Balaam? En lo que había en su corazón primeramente. Y luego, en que cuando los hijos de Israel se metieron con el pueblo de Moab, se metieron con las mujeres moabitas, aleluya, y a causa de estas fornicaciones con las mujeres moabitas, los cuales se inclinaron a sus dioses, los hijos de Israel, vino una mortandad muy grande en el pueblo. ¿Por qué? Porque Balaam, conociendo la ciencia de Dios y conociendo cómo podía hacerse caer al pueblo de Dios, aleluya, él no lo maldijo porque Dios le dijo que no lo hiciera, pero sin embargo él aprovechó este conocimiento y él informó a los moabitas cómo podían hacer caer al pueblo. Amén. Entonces aquí usted ve a alguien que está utilizando el don que Dios le dio para una maldad o para algo personal, para obtener dinero, para obtener, aleluya, enriquecerse. Amén. Entonces, aquí usted ve un hombre, como estábamos explicando acerca del don de ciencia, con los ojos abiertos para conocer la ciencia de Dios, pero que caído. Entonces, pueden haber creyentes en la iglesia con don de ciencia caído positivamente y física y personalmente, no personal, sino que hoy en el mundo, en la iglesia de Cristo, yo lo conozco, lo he visto, predicadores tremendos con dones de ciencia que te explican algo muy profundo que no puede entenderse así de forma clara, pero que están caídos. ¿Por qué? Porque en unas ocasiones porque aman el premio de la maldad, y en otras ocasiones, por lo que yo explicaba, se han centrado tanto en la ciencia que se han olvidado del temor de Dios. Se han olvidado en buscar el discernimiento entre lo santo y lo profano y lo bueno y lo malo para enseñar al pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando tuve un predicador hablando que lo único que habla es, aleluya, de la gran tribulación, lo único que habla es de la Nueva Jerusalén. Todos estos temas son importantes, de hecho yo los he enseñado, los predico y los enseño, pero estos no son los únicos temas. Lo único que habla es de quién es el anticristo, del falso profeta. Lo único que habla de estas cosas, no te habla de justicia, no te habla de integridad, no te habla de santidad, no te habla de misericordia. Allí, una persona que está centrada solamente en la ciencia de Dios. Amén. Y esto puede ser, mi amado hermano, un predicador caído. Entonces, el creyente no puede conformarse solamente, amén, con los dones que Dios le da. Por eso es que Dios exige de nosotros que le demos multiplicado. Recordemos que al que le dieron 5 talentos, le llevó 10. Amén. 5 más 5 que ganó. Esto lo expliqué en la enseñanza pasada, cómo es que funciona cuando nosotros le pedimos a Dios, aleluya, más dones de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros, por la necesidad de que otras personas incrédulas crean y por muchas otras necesidades competentes a la iglesia. Entonces, el don de sabiduría es crucial en la iglesia para que el pueblo entienda entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Aleluya. El don de ciencia es crucial en la iglesia para
revelar los misterios ocultos, para hacer conocer la profundidad de la palabra escrita, para hacer conocer los secretos que Dios quiere que el pueblo entienda. Amén. Amén. Una persona con don de ciencia, mi amado hermano, independientemente de que tenga don de ciencia, no necesariamente lo sabe absolutamente todo. Escuche bien, yo me he topado yo mismo con este caso. Por ejemplo, mi esposa me ha preguntado qué quiere decir este texto, y independientemente de que cuando yo leo, aleluya, Dios me abre los ojos para ver los misterios ocultos, en alguna que otra ocasión le he dicho, yo no sé todavía qué quiere decir eso, Dios no me lo ha mostrado, no lo veo por ningún lado. Sin embargo, ella lo ha buscado en oración y Dios se lo ha revelado a ella y a mí no. ¿Por qué acontece esto? Voy a explicar. ¿Por qué? Para que nosotros primeramente no nos enaltezcamos. ¿Y para qué? Más que eso todavía, para que nosotros nos veamos en la necesidad, en la obligación de buscar al Señor. Gloria amén. A Dios. Porque si yo pienso que por lo que yo leo lo entiendo todo y solamente me centro en la lectura y no oro, no ayuno, no vigilo, no hago nada para buscar el rostro de Dios, allí yo voy a perecer. Y como Dios no quiere que yo perezca, pues Él me fuerza. Él busca un método. Amén. Me debilita en ciertas áreas. No me muestra ciertas cosas para que yo me vea en la necesidad obligatoria de buscarlo y preguntarle a Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una persona que no tiene don de ciencia, puede Dios revelarle secretos y misterios ocultos buscando el rostro del Señor. Amén. Por eso que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando de ciencia, está hablando de los misterios ocultos de la palabra, maravillas del Señor que no puede uno verlo si no tiene los ojos abiertos para ver la ciencia de Dios. Y otra persona que tiene don de ciencia puede no entender también partes de la Escritura para que se vea en la obligación de buscar a Dios. Amén. Por eso he visto predicadores que pueden explicar bien las cosas, que tienen entendimiento de mucha ciencia del Señor, pero sin embargo los veo cometiendo muchos errores a la hora de predicar, porque todo tiene que ir al unísono, mi amado hermano. Nosotros tenemos que buscar a Dios al mismo tiempo que lecturamos la palabra. El Señor dio una palabra. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, esto se refiere a todo. Es necesario llevar a la par la lectura, el escudriñar la Biblia con la oración. No podemos dejar de hacer una cosa por otra. Hay personas que se meten tanto en el estudio que se olvidan de buscar la presencia de Dios y terminan por no conocer al Espíritu Santo con todo y don de ciencia. Gloria a Dios. Amén. Y esto es un error. La ciencia tiene que ir acompañada y de la mano de la humillación ante Dios. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Aleluya, santo es su nombre. Vamos a pasar al siguiente don. Aleluya. Y allí terminemos, aleluya, por hoy. En el siguiente don, que es el don de fe. Un don, aleluya, que alguno dirá, bueno, don de fe. Dice el apóstol San Pablo en el verso número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que hagamos lo que hagamos, es imposible que nosotros no podamos agradar sin fe. Pero sin embargo el apóstol San Pablo está diciendo aquí que hay personas que tienen don de fe. ¿Cómo funciona esto, mi amado hermano? Porque no toda la fe tiene el mismo nivel. Hay personas con un nivel de fe muy profunda para edificar al pueblo. Amén. Por ejemplo, usted puede, con la fe que Dios le ha dado a usted, aleluya, orar por alguien y sea sano esta persona, por ejemplo, de una gripe, de un dolor de cabeza, de alguna cuestión, pero sin embargo viene una enfermedad más profunda, viene alguien, aleluya, con cáncer, o viene alguien con SIDA y usted no lo sana. ¿Por qué? Porque usted no tiene ese don de fe como Dios se lo da a personas específicas, profundo, de una manera muy profunda, de una manera, aleluya, en que no se resiste, por ejemplo, ninguna enfermedad o ningún demonio. Entonces, en esto consiste el don de fe, en una fe más profunda que una fe que comúnmente nosotros tenemos, la cual ni siquiera llega a un grano de mostaza. Voy a tocar varios puntos acerca del don de fe.
El don de fe, mi amado hermano, tiene que ver con lo que nosotros hablamos con nuestra lengua. El don de fe siempre va acompañado con la palabra que nosotros hablamos y que nosotros declaramos. Amén. Con nuestras palabras nosotros hacemos posible las cosas. Con nuestras palabras, aleluya, y por medio del don de fe, aquel que tiene don de fe hace posible que se ejecute una acción. Voy a explicar esto, pero antes voy a decir algo. El don de fe, a diferencia de la mayoría del resto de los dones, nunca va solo. El don de fe siempre va acompañado con otros dones, porque el don de fe nunca opera solo. Escuche, el don de fe opera o para sanidad, opera o para liberación, opera o para milagro. O sea, que el don de fe opera para que otros dones se pongan por manifiesto. Una persona con don de sanidad necesita tener fe, necesita tener un don de fe también. Entonces, por eso es que el don de fe va junto con otros dones, nunca va solo, sino que siempre va de la mano con otros dones. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia acerca de hombres que Dios le ha dado don de fe. ¿Y cómo se pone el don de fe por manifiesto en la iglesia? El don de fe, primeramente, como venía diciendo, tiene que ver con lo que nosotros hablamos con nuestra lengua. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Marcos y su capítulo número 11 y verso 23, dijo así: de cierto os digo, aleluya, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y el monte se quitará. Quítate y échate en el mar, y el monte se quitará. Entonces, el Señor está diciendo aquí, aleluya, que si tú hablas conforme a la fe que tú tienes, la palabra que tú digas se va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos da el poder en nuestra lengua. Dios nos da el poder en nuestras palabras que hablamos por nuestra boca. ¿Dónde dice esto la Biblia? El fundamento bíblico de esto lo encontramos en Proverbios 18:21. Cuando dice ahí el proverbista, la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, que la lengua tiene el poder para matar y la lengua tiene el poder para dar vida por medio de la fe. Amén. Lo que hablamos con nuestra boca por medio de la fe se cumple. Una persona con don de fe, aleluya, siempre por medio de la palabra que él habla se hace un hecho, se hace efectivo lo que él está pidiendo o lo que él está diciendo. Amén. Entonces, cuando el proverbista dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, quiere decir que entre la vida y la muerte, que son los dos ejemplos extremos de la existencia, el vivir o el morir, entre la vida y la muerte, todas las cosas que acontecen están en poder de la lengua del hombre. Amén. Y entonces, aquel que tiene don de fe, aleluya, su lengua tiene el poder para sanar, su lengua tiene el poder para libertar, su lengua por medio de la fe que Dios le ha dado, no porque él sea grande, no porque él sea poderoso, sino porque se le ha dado un don. Una persona, mi amado hermano, que tiene don de fe, aleluya, cuando hay un enfermo, una persona, un creyente que tiene don de fe, en muchas ocasiones no necesita orarle al Señor y pedirle: Padre, sánalo de esta dolencia, Padre, sánalo de esta lepra, Padre, quita la lepra, Padre, quita la enfermedad. No necesita orar. Una persona que tiene don de fe, a diferencia de la fe común que hay en la iglesia, por su palabra la persona es sanada. Una persona que tiene don de fe puede decirle a otro: tú eres sano por mi palabra. ¿Dónde dice esto la Biblia? Usted dirá: esto es jactancioso. No, mi amado hermano, esto no es jactancioso. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en su capítulo número 3. Aleluya, un pasaje muy conocido por muchos. El apóstol San Pedro fue un hombre, aleluya, sobre el cual Dios depositó don de fe, depositó don de sanidad, depositó don de liberación y depositó varios dones, pero la fe siempre iba acompañada del resto de los dones. El libro de los Hechos, en el capítulo 3 y los versos 1 al 8, aleluya, lea conmigo allí. Dice, aleluya, este pasaje de la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración,
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él se estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mi amado hermano, Pedro oró al Señor para que este hombre fuera sanado. En ese instante, Pedro no hizo una oración. No porque Pedro no tuviera reverencia ante Dios, sino porque a Pedro se le dio un don y a Pedro se le dio un poder. Por eso es que Pedro le dice: de lo que yo tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo. El poder del Nazareno estaba en Pedro. Amén. No era el poder de Pedro, el poder de Cristo estaba en Pedro. Por eso es que él dice: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque todas las cosas son hechas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mas sin embargo, esto no es una oración, esto es una palabra declarada, esto es una palabra hablada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es algo muy profundo y muy tremendo, porque el don de fe opera de una forma diferente a la operación de la mayoría de los cristianos, mi amado hermano. Escuche bien, este hombre que Pedro sanó con el poder del Espíritu Santo que estaba en él por medio del don de fe. Aleluya. Y ahí que estoy tocando también otros dones, porque como bien expliqué, no está solo el don de fe, va acompañado siempre de la mano con otros dones. Amén. Cuando nosotros vemos bien y leemos bien y escudriñamos, nosotros nos damos cuenta que este hombre no era cualquier persona o cualquier cojo que sencillamente se viró un pie al doblar la esquina o tropezó con una piedra y le dolía el pie y iba cojeando. Dice que este hombre era cojo de nacimiento. Amén. O sea, que quiere decir que posiblemente este hombre había andado buscando sanidad por muchos medios durante muchos años, durante mucho tiempo. Y Pedro tenía un poder dentro de él, el poder de Cristo estaba en él, aleluya, de manera que no dudó en ningún momento en decirle: levántate y anda. ¿Seríamos capaces nosotros, aleluya, mi amado hermano, esto es una pregunta, seríamos capaces nosotros de que aquí entrara una persona en silla de ruedas que lleva 20 años en silla de ruedas y nosotros no oremos, sino que nosotros le digamos: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda? ¿Lo haríamos nosotros? ¿En qué manera? ¿Por qué? Porque la fe va acompañada, aleluya, el don de sanidad va acompañado de una fe superior a la fe a la cual mayoría de los creyentes no tenemos. Amén. Entonces, el don de fe opera directo. El don de fe opera con el poder de Dios sin necesidad incluso de elevar un clamor a Dios, sino que Él habla. Así es y así se va a cumplir, porque el poder de Dios está dentro de mí y por mi palabra se cumple. ¿Dónde dice esto también? Dice en el libro de Primera de Reyes y en su capítulo 17 que Elías Tisbita, aleluya, le dijo allí al rey Acab, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años en Israel, sino por mi palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? ¿A un hombre jactancioso? ¿A un hombre altivo? ¿A un hombre soberbio? No, en ninguna manera. Nosotros estamos viendo a un hombre con el poder del Espíritu Santo dentro de él, y a quien Dios le dio poder y autoridad para declarar palabra y aconteciesen las cosas que él hablaba por su palabra. Claro, Elías en esta oportunidad ya había orado a Dios antes, en su intimidad, en lo profundo, en lo oculto. Aleluya. ¿Por qué y cómo sabemos esto? Bueno, Santiago, en el libro de Santiago dice que Elías era hombre semejante a pasiones como las nuestras. Aleluya. Sin embargo, oró a Dios fervientemente para que no lloviera sobre la tierra. Entonces Santiago nos está haciendo entender que Elías no oró en ese momento, sino que él oró en otra ocasión, anteriormente, en su secreto, en su recámara, o allá en una cueva, o allá en el monte donde lo encontraban varias veces cuando lo estaban buscando.
él ya le había orado, pero sin embargo decretó la palabra. Él dijo, por mi palabra no va a haber lluvia ni rocío en este tiempo. ¿Por qué? Porque va de la mano con Dios, porque es una persona sobre la cual Dios ha puesto un poder, aleluya, para que se ejecuten las cosas. Pero para este don de fe es necesario andar en una integridad, y es necesario andar, esto aquí se diferencia, por ejemplo, el don de fe, mi amado hermano, con el don de sabiduría y con el don de ciencia. Una persona con este poder del Espíritu Santo difícilmente sea un caído, porque un caído, aleluya, no puede echar fuera, por ejemplo, un demonio. Un caído, si va a reprender a un demonio, el demonio se le burla. Y esto es bíblico, lo dice la Biblia acerca de personas, aleluya, que echaban fuera, trataban de echar fuera espíritus inmundos y decían de esta manera: yo os conjuro en el nombre de Jesús. El que predica Pablo y dice que el espíritu inmundo les cayó encima y salieron desnudos y avergonzados y golpeados. Entonces, no cualquier persona, aleluya, puede poner por obra el don de fe. Dios lo da, pero sin embargo el don de fe, para que se desarrolle, tiene que ir acompañado de una integridad. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo en que se pone por manifiesto, mi amado hermano, el don de fe, aleluya, por medio de la palabra, de la palabra decretada, de la palabra hablada, y acompañada con el don de sanidad, también en esta ocasión por mano de Pedro. Aleluya, capítulo 9 del libro de los Hechos, en su capítulo número 9 y en los versos número 32 al 34, aleluya, dice, aleluya, que había un hombre que se llamaba Eneas, al cual Pedro curó. Vamos a ver de qué manera Pedro curó a este hombre por medio del don de fe. Aleluya, fe y sanidad, dos dones juntos de la mano, dos dones, aleluya, que no caminan uno independiente del otro. Aconteció, verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó y se fue. O sea, aquí aconteció lo mismo. Pedro no oró en ese momento para que Eneas fuera sanado, sino que Pedro dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y anda. O sea, Pedro dio una orden. Entonces, el don de fe opera por medio de una orden. Una persona sobre la cual el Espíritu Santo le deposita don de fe, es que aquella persona puede dar órdenes a un enfermo y es sanado. Amén. Otra vez Jesucristo, otra vez Pedro dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la palabra que él habla, amén, la persona es sanada. Así opera en esta manera el don de fe. Aleluya. Pero ahora, sin embargo, lo quiero llevar a otra porción, porque hay momentos en que sí es necesario orar. Y aquí voy a hacer una diferencia y voy a entrar en un detalle acerca del don de fe. Hay personas con don de fe, aleluya, que pueden declarar a sí mismo, como hemos visto, y decir: por mi palabra, aleluya. Hay una persona íntegra y así se cumple por la fe que Dios ha depositado en ella, que es una fe superior. Sin embargo, hay ocasiones en que esta misma persona se ve en la obligación de orar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Siga allí mismo donde estábamos, en el capítulo 9, aleluya, pero 2 versos más adelante, en el verso número 36 en adelante, verso 36 al verso 41. Allí opera el don de fe, ahora no con sanidad, ahora opera el don de fe de la mano con don de milagro. Después vamos a ver nosotros específicamente estos otros dones: sanidad, milagro, liberación, etcétera. Sino que ahora estamos viendo el don de fe junto con estos dones. Dice el verso 36, aleluya, en adelante: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos.
Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, por los incrédulos, esto acontece cuando hay personas incrédulas que pueden entorpecer lo que se va a hacer. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, ¿qué acontece aquí, mi amado hermano? Escuchen bien, aquí Pedro hace dos cosas. Pedro hace dos cosas diferentes a los dos ejemplos que vimos anteriormente. Aquí Pedro hace algo. Pedro primero ora. Y después que Pedro ora, entonces Pedro da una orden y Pedro dice: Tabita, levántate. Y la toma de la mano con toda la convicción y con toda la seguridad del mundo y sin la más mínima duda de que la muerta iba a resucitar, de que la muerta se iba a levantar, porque le está dando una orden por el medio del don de fe. Su palabra tiene poder. Amén. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí Pedro tuvo que orar a Dios. ¿Por qué Pedro tuvo que orar a Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe, mi hermano, por qué Pedro aquí tuvo que orar? En otra ocasión no tuvo Pedro que orar. En otras ocasiones Pedro sencillamente decía: levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina, anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero aquí tuvo que arrodillarse. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia entre que a veces tenga que arrodillarse el que tiene don de fe y otras veces no tiene que arrodillarse el que tiene don de fe? Sencillamente, mi amado hermano, cuando Dios quita la vida, en muchas ocasiones es por su perfecta y santa voluntad. Y en contra de la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Amén. Pero sin embargo, hay ocasiones en que hay personas que mueren, pero no porque fuere voluntad de Dios. Esto lo vamos a ver en la Biblia. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer entender? ¿A dónde lo estoy llevando, mi amado hermano? Esta es la diferencia. La diferencia está en que Pedro no sabía si era la voluntad de Dios en que Tabita resucitare, o si no era la voluntad de Dios, sino que ya esa era su tiempo de partir con el Señor. Amén. En los casos anteriores, en que Pedro sana a Eneas y en que Pedro sana al cojo, Pedro tenía la convicción, porque este es otro detalle que tiene que tener una persona que tiene don de fe. Una persona con don de fe tiene que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo para escucharle y saber cuál es su voluntad. ¿Por qué Pedro ora? Porque Pedro no sabía en ese momento si la voluntad de Dios era que quedara muerta o que resucitase. Por eso Pedro ora. Aleluya. La Biblia enseña en el libro de Primera de Juan, y en su capítulo número 5 y en el verso número 14, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, presta bien atención, y esto es algo, un texto que nosotros tenemos que tener muy presente todo el tiempo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pides algo no conforme a tu voluntad, Él no te va a oír. Existe también una voluntad permisiva, la cual Dios permite, pero no es su perfecta voluntad. No quiero entrar en detalle en este momento acerca de la voluntad permisiva, pero aleluya, lo correcto es que nosotros oremos por la voluntad de Dios. Amén. Y el que tiene don de fe, aquel a quien el Espíritu Santo le ha dado don de fe, tiene que hacer las cosas, aleluya, conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo se pone de manifiesto esto, mi amado hermano? En ocasiones hay personas por las cuales alguien ora para que sea sanado. Por ejemplo, un creyente que tiene un don de fe bien desarrollado y puede sanar a casi cualquier enfermedad. Entonces, puede ir a donde está una persona postrada en un hospital, en un lecho de muerte, o una persona con una enfermedad terrible, una enfermedad terminal, aleluya, y puede ser que no sea la voluntad de Dios que esa persona sea sanada. ¿Por qué? Porque está bajo juicio. Entonces, el que tiene don de fe no puede operar en contra de la voluntad de Dios. El don de fe siempre se tiene que someter. Aquel que tiene don de fe siempre se tiene que sujetar a la voluntad de Dios para él poder operar. Amén. Y así es para con todo. Entonces, el don de fe, aleluya, y no hablando solamente del don de fe, sino la fe de manera general, tampoco pueda operar para mis antojos. Amén. Es por ejemplo, una necedad que yo le diga a Dios, o que yo diga:
aleluya, yo tengo la fe, la convicción y yo declaro que esa casa va a ser mía. Sin embargo, eso es algo trivial, secular, y que Dios no le interesa eso, sino que Dios te va a dar un techo, sea como sea, y ese no es el propósito de Dios. Amén. Y esa no es la voluntad de Dios, ni siquiera quiere Dios que tú tengas esa casa. Amén. Personas que dicen, yo declaro que ese trabajo va a ser mío, y es un error porque no es voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer aquí es lo que hizo Pedro. Yo oro si esto es la voluntad del Señor. Yo he pasado tiempo sin trabajo por voluntad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ha ministrado y me ha dicho, yo no te traje en este tiempo para que tú trabajases, por eso te he cerrado todas las puertas. Así el Señor me ha hecho entender en ciertas oportunidades, y me ha tenido solamente trabajando para Él 24 horas. En más de una oportunidad he pasado por este proceso, aleluya, en que ya parece que tengo el trabajo, en que ya he ido a la entrevista y ya me van solamente a llamar para darme el horario. Sin embargo, cuando llamo, ¿qué pasó conmigo? Veo que me dicen tu nombre, yo no sé, no aparece aquí, se ha borrado de la lista, alguna cosa sobrenatural. ¿Por qué? Porque ha sido Dios. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, en esos tiempos Dios me ha enseñado lo siguiente: cuando vaya a buscar trabajo, por ejemplo, cuando yo voy a buscar trabajo, en el momento que no he tenido así trabajo, le oro al Señor y le hablo de esta manera: si no es tu voluntad que yo entre en ese empleo, que me den ese empleo, ciérrame todas las puertas y no haya forma de que me acepten, que mi nombre se borre de la lista, que no les agrade, que lo que sea, pero no lo permite de ninguna manera. Entonces algunos dirán, bueno, usted es un loco que no quiere el trabajo. No, yo estoy buscando la perfecta voluntad de Dios. Yo digo, pero si es tu voluntad, no hay impedimento ninguno y el trabajo sea mío. Entonces, el don de fe no opera por antojos, el don de fe no opera por caprichos. Una persona con don de fe no puede decir, yo declaro que tú eres sano. Si es la voluntad de Dios que esa persona sea sana, esa persona puede ser sana. Pero si no es la voluntad de Dios y está bajo juicio, usted está haciendo el ridículo y está desagradando a Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso que Pedro oró por esta mujer. Aleluya. Para buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros en la Biblia? Aleluya. Un muerto que no es voluntad de Dios que ella pase a su presencia. Bueno, allí en el libro de Juan, en su capítulo 11, podemos encontrar la historia de Lázaro, hermano de Marta y hermano de María. Y dice que cuando Lázaro muere, esta muerte no fue, aleluya, para muerte específicamente, sino para la gloria de Dios, para poder mostrar Dios su gloria por medio de Jesucristo. Dice Juan 11:4, cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, Jesús ya sabía que iba a morir por medio de esa enfermedad. Y dice allí Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Usted lo que dice, esta enfermedad no es para muerte, cualquiera que lo oye y después ve lo que pasó, dice, bueno, el Señor se equivocó aquí. El Señor dijo que esta enfermedad no es para muerte, pero sin embargo Lázaro murió. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí Jesucristo lo que estaba queriendo decir, por eso es que es necesario ver dónde se pone de manifiesto el don de ciencia. Jesucristo estaba diciendo aquí, aleluya, que no era para muerte eterna, que no era para pasar la presencia de Dios. Iba a morir, pero no porque fuera voluntad de Dios ya pasar su presencia a esa persona, sino que para que Dios fuera glorificado, murió en ese momento Lázaro. ¿Para qué? Para que Cristo lo resucitara, para que cuando el pueblo viera la resurrección, entonces creyeran los incrédulos. Entonces, mi amado hermano, el don de fe hace creer al incrédulo. El don de fe tiene un objetivo: edificar el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo necesita crecer en fe, y para el cuerpo de Cristo crecer en fe es necesario personas con una fe superior, es necesario personas con un don de fe superior, para que cuando usted vea, usted crea. Dice que cuando Lázaro fue resucitado, muchos que no creían, entonces creyeron. Amén. Escuchen, no creyeron por las sanidades, no creyeron por la liberación de demonios, de endemoniados, creyeron en una resurrección, porque es algo más profundo. Y una resurrección de un muerto es un milagro, es un don de milagro, cual va acompañado con la fe. Amén. Entonces,
Este es el objetivo del don de fe, hacer crecer la fe de la iglesia, hacer crecer al cuerpo de Cristo en fe, y el don de fe siempre tiene que ir de la mano y acompañado de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Dice que el que hace su voluntad, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, ni siquiera dice el santo, ni siquiera dice el que hace su voluntad. Ahora, dentro de su voluntad está la santificación, dentro de su voluntad está la obediencia, dentro de su voluntad está desarrollar los dones. Amén. Entonces, si yo oro por algo, por medio de la fe que a mí me ha sido dada, si yo tengo don de fe, por ejemplo, y yo estoy orando en contra de la voluntad de Dios, quiere decir que mi entrada en el cielo está corriendo peligro, está corriendo, aleluya, está pendiendo de un hilo. Cuenta un testimonio. Una hermana me contaba en una ocasión un testimonio que el hijo de una señora, una creyente, aleluya, que vivía mucho en la presencia del Señor, de repente murió, pero ese hijo de ella estaba en la iglesia, o sea, andaba bien en ese momento con el Señor, y la señora comienza a reclamarle a Dios por qué se lo lleva, que le devuelva la vida, que él hace, que él le prometió salvar a toda su familia, y que él, por qué de repente le quitó a alguien, a su hijo de su hogar, que el único que tenía, que se lo diera. Y bueno, resulta que aquel muchacho volvió, Dios lo resucitó, le volvió la vida. Pero aconteció que pasaron unos años y el muchacho se apartó de los caminos del Señor. Se metió en banda, se metió en delincuencia, se metió en droga y lo mataron fuera del camino del Señor. ¿A dónde fue? Al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué aconteció eso? Por una oración fuera de la voluntad de Dios, por una persona que tenía fe, aleluya, incluso para resucitar a alguien, pero obró fuera de la voluntad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Es algo muy tremendo, mi amado hermano. La fe, el don de fe opera, como ya veníamos diciendo, en orden. En una orden que uno le da a la enfermedad para que salga, en una orden que uno le da a un demonio para que salga. Recordemos que el apóstol San Pablo dice que en una ocasión iba y había una mujer que solía adivinar, y aquella mujer venía diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos que traen la palabra del Dios Altísimo. Y dice que Pablo, después de varios días viendo esto, se volteó a aquella mujer y ordenó al espíritu que estaba en ella que la dejara, y en aquel momento el espíritu la dejó. Entonces, usted puede ver cómo opera el don de fe diferente a una fe natural. Nosotros, por lo general, si viene un endemoniado, ¿qué hacemos nosotros? Señor, liberta, Señor, Señor, libértala del espíritu inmundo. Sin embargo, Pablo no hizo eso, sino que Pablo dijo: te ordeno que salgas de ella ahora mismo. Entonces, una persona con don de fe le ordena, tiene la potestad, la autoridad para ordenarle a los espíritus inmundos. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy potestad, he aquí yo estoy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo enfermedad. Amén. Entonces Jesucristo da el poder. Aquel que tiene don de fe opera con el poder que Dios ha puesto en él, que está en su lengua. El espíritu que Dios nos ha dado dice que no es de cobardía. ¿De qué es el espíritu que Dios nos ha dado? De poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos ha dado es de poder. Entonces lo que está dentro de nosotros, aleluya, tiene poder. ¿Qué es la fe? Ya voy concluyendo. La fe es, aleluya, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera. O sea, algo que yo espero, ya tengo la certeza de que va a acontecer. Si es la voluntad de Dios, como bien aclaramos, la convicción de lo que todavía yo no he visto. Entonces, la iglesia necesita ser edificada en la fe. Aquel que tiene don de fe, voy a poner un ejemplo de algo que aconteció. Aleluya, hay un predicador, aleluya, él me parece que es de Venezuela, él cuenta cómo él llegó a los pies del Señor. Escuche bien cómo opera el don de fe en salvación y opera el don de fe para hacer crecer la fe de los creyentes.
Cuenta este hermano que es un predicador, ahora él es pastor de una iglesia. Él cuenta que él era drogadicto, él era un pandillero y andaba y mataba a las personas, andaba armado y drogándose y borracho todo el tiempo. Pero su madre tenía una fe muy tremenda y se lo había entregado ya al Señor por la promesa del Señor: será salvo tú y tu casa. Y este varón cuenta que él llegaba a la casa en la noche, llegaba borracho y con el arma en su mano, después de haber borrachadose, matado, y la madre le abría la puerta, y aquella madre, él cuenta que no lo recibía con regaños, ni lo recibía de otra forma, sino él cuenta que su mamá le decía: ay, mijo, viene borracho de predicar la palabra, está cansadito, ven, pasa, mijo. Y dice que le cogía la pistola de la mano y le decía: mira, mijo, ven, te guardo la Biblia, y le guardaba la pistola y lo trataba como si fuera un predicador lleno del Espíritu, aleluya, y lo trataba como que ya estaba convertido al Señor. Y este hombre, pasado un tiempo, llegó a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué? Por la fe de una persona. Entonces, esta fe opera para salvación. La fe, el don de fe, opera para que la iglesia crezca en fe. Cuando yo vi, por ejemplo, este testimonio, yo me miro a mí y digo: qué grande falto de fe soy yo, que enseguida veo una persona mal, aleluya, y pienso que ya se cayó o alguna cosa. Qué grande falto de fe soy, que no soy capaz de declarar, de ver, como dice el concepto de fe, aleluya, de dar por convicción algo que todavía no se ha visto. Ya yo lo doy por convicción. Entonces, la fe opera de esa manera, mi hermano. El don de fe, aquel que tiene don de fe, nunca, aleluya, es pesimista en sus dichos, aunque vea todo lo opuesto, aunque vea todo lo contrario. Dice que esta mujer, aleluya, aquel hombre, dice que tenía cansado los vecinos. Dice que esta mujer salía, él cuenta que su mamá salía por el vecindario, y los vecinos le decían: ¿hasta cuándo tu hijo? ¿Cuándo se va a morir para que se lo lleve para el infierno? Él decía: mi hijo es un predicador de la palabra y es siervo de Dios. O sea, algo, mi amado hermano, que ya tú estás diciendo sin que acontezca todavía. Pero ¿por qué? Porque esta sí es perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que ninguno se pierda. Entonces, sabemos que esto sí es voluntad de Dios. Amén. Que ese hombre sea libertado y ese hombre sea salvo. Pero vemos cómo opera la fe diferente a lo que nosotros vemos y lo que nosotros vivimos hoy en día. Opera este don de fe, mi amado hermano, declarando lo que todavía no se ha visto, lo que todavía no ha acontecido. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto enseña a la iglesia. Nosotros voy a hacer un paréntesis aquí rápido y ya termino. Nosotros tenemos que aprender, cuando nosotros, aleluya, estamos reprendiendo, atando, ligando demonios, aleluya, de poner por obra y poner por uso el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Dice que Jesucristo nos dio el poder y la autoridad. Entonces, es un error y es una falta de fe y es una debilidad hasta la cual el diablo se ríe, decirle: Señor, echa fuera este demonio, Señor. El Señor nos da la autoridad a nosotros, el Señor nos da el poder a nosotros, para nosotros decir: atamos, ligamos, echamos fuera todo espíritu del diablo. Nosotros tenemos la autoridad para decir: te va de ese cuerpo, diablo, te va de ese cuerpo, espíritu de mentira, espíritu de fornicación, te vas ahora. Entonces, nosotros tenemos la autoridad, pero opera siempre conforme a la voluntad de Dios. Y opera el don de fe, mi amado hermano, repito, en una persona íntegra, en una persona que de verdad habla y Dios allí obra conforme a lo que Él está hablando, aunque nosotros lo declaremos, lo hablemos, aleluya, y por el poder que Dios nos ha dado, nosotros lo hablemos para que acontezca. Es Dios el que lo hace, amén. Sin embargo, lo hace por medio de lo que nosotros hablamos, así, y en esta manera opera el don de fe, el cual es necesario en la iglesia para la edificación del cuerpo. Gloria al Señor, aleluya. Próximas enseñanzas vamos a estar viendo los siguientes dones, aleluya, don de sanidad
y donde milagro, donde profecía, hasta donde lleguemos, hasta donde el Señor nos permita, hasta donde el Espíritu Santo nos dirija. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Aleluya, y que el Señor nos continúe bendiciendo, mi amado hermano, sea para edificación del pueblo, para poner por obra, aleluya, la palabra que Dios nos enseña, gloria al Señor, y para que le pidamos al Señor, dice el apóstol San Pablo, los dones mejores, amén, gloria al Señor, los cuales son necesarios, indispensables en la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Así, mis amados hermanos, dejo con nosotros a nuestro hermano Belino para que sea él despidiendo el culto, gloria al Señor, y el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya.